Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Buen día, queridos radioescuchas. Sean ustedes bienvenidos a La Orden del Caos, el programa de radio en el que discutimos eventos de la cultura popular y los vemos a través de la filosofía. En esta ocasión hablaremos de un acontecimiento, no sé si llamarlo así, que tenga el rango de tal, pero algo que pasó hace unos meses atrás. Y me refiero a la cachetada de Will Smith que le propinó a Chris Rock en la ceremonia de la entrega de los Oscars. Y hemos elegido este tema porque creemos que refleja una serie de problemáticas que bien pueden verse, por supuesto, a través de la filosofía y que confiamos nos va a revelar algunas cuestiones sobre las cuales debemos prestar atención, ¿no, Juan Diego? Sí, lo que principalmente nos llama la atención de este acontecimiento pues es que logró mucha atención y por lo tanto también muchas personas interpretaron de diferentes maneras y se generó una discusión social sobre cómo entender lo que había pasado, qué es lo que había pasado, exactamente cuáles eran las consecuencias de lo que había pasado. Y sin embargo, esto es importante decirlo, se quedó en ese ámbito ese acontecimiento, no tuvo consecuencias, digamos, legales o consecuencias sociales más importantes. Creo que algunas cositas pasaron de que lo expulsaron de la academia a Will Smith y demás, pero no llegó a más, sino que la discusión o la atención que recibió este acontecimiento se restringió al debate público. Y eso es la parte interesante, ¿no? ¿Qué sentimientos o qué ideas evocó este acontecimiento? Y para ello, qué mejor que volver la mirada a las redes sociales que se han convertido de un tiempo a la fecha en una especie de baremo, de termómetro de los afectos, de las emociones que a nivel social están imperando. Y en efecto, el caso de Will Smith, de la cachetada de Will Smith, tuvo su impacto en las redes sociales y la gente no tardó en emitir sus juicios y en descomponerse, ¿no? Básicamente en dos bandos. Uh-huh. Sí, en primer lugar, creo que los hechos que fueron juzgados son dos. Uno, que es la agresión física, que fue lo que se hizo famoso, que fue la cachetada. Y por otro lado, la agresión o la supuesta agresión verbal, que fue el chiste. Esa por sí misma no pasó a mayores porque pues toda la noche este señor se dedicó a hacer chistes hacia otras personas, pero en particular fue el que se ganó, digamos, la respuesta física por parte de Will Smith y la cachetada. Entonces, digamos que esos dos son los elementos a considerar en el discurso público, ¿no? Si la agresión física, la cachetada, fue o no proporcional o legítima ante la agresión verbal, el chiste. Entonces, digamos que el chiste entendido como un ejercicio del habla, de la palabra, lógicamente entra en el problema de la libertad de expresión y sus límites, ¿no? Quienes consideran que esta acción de Will Smith fue legítima, consideran que el chiste sobrepasó esos límites y que por lo tanto se trataba de una agresión que generaba de manera legítima y proporcional una respuesta como la que Will Smith dio, que fue una agresión física, un punto, digamos, una agresión definitiva, una pausa definitiva de lo que se estaba diciendo, contando. Y por otro lado, los que defienden que esta agresión fue ilegítima, pues consideran que el chiste
y que la comedia, y que el arte, y que la palabra realmente no es nunca, en ningún caso, merecedora de una agresión de ese tipo o de ese calibre, y que por lo tanto la libertad de expresión es, digamos, un valor que en este caso no fue comprometido y que por lo tanto la acción de este señor, de Will Smith, fue totalmente ilegítima e irresponsable y desproporcionada y demás. Entonces, esas digamos que serían como que las dos lecturas opuestas. Sí. Por un lado, los que consideran que la libertad de expresión se vio comprometida y fue usada de manera abusiva por parte de Chris Rock, por parte del chiste, y los que consideran que el chiste, pues, y el arte y la palabra, pues tienen que gozar de ese privilegio de ser transgresores sin despertar respuestas de este estilo. Pues. Claro, sobre todo porque, bueno, creo que uno de los aspectos que está aquí claramente, que se refleja aquí claramente, es eso, ¿no? En el uso de la palabra hay una especie, en todo uso de la palabra hay una especie de pacto entre los interlocutores. Un pacto que en un primer nivel sería el lenguaje mismo, el idioma en el que hablamos. Y el otro, en este caso, un pacto de segundo nivel que podríamos identificar es el del chiste, ¿no? El uso de la palabra en un ámbito que tiene como función, pues eso, mofarse, ridiculizar, ¿no? Normas, pautas de conducta, normas morales, etcétera. Pero por ese hecho, por el mismo hecho de que se trata de un ámbito en el que el uso de la palabra pues se acerca a esos límites, ¿no? Donde empieza, por ejemplo, la moral, donde empieza el honor, todos estos valores morales que de pronto se ven en efecto, y en el caso de Will Smith queda muy bien patente, de pronto se ven comprometidos, ¿no? Entonces, sí, la libertad de expresión, digamos que en el caso del chiste, en el caso del humor, pues tiene un lugar problemático, ¿no? Sobre todo por lo que comentas y por lo que vimos en las redes sociales, ¿no? Cómo fue efectivamente el uso de la palabra, cómo una parte de los usuarios se inclinó por defender la agresión física en la medida en que el chiste había rebasado toda proporción, y como otros dijeron que, bueno, que era desproporcionado y que ahí este hombre, este señor Will Smith, pues se desentendió de este pacto del que hablaba, ¿no? Y que bueno, que finalmente es el humor. Y bueno, en ese sentido, bueno, ¿hasta qué punto está justificado construir un chiste, un chascarrillo a costa de, en este caso, a costa de la apariencia física de una persona, de una mujer, que, bueno, mucho se debe a un problema de salud, ¿no? Un problema de alopecia que, bueno, le ha provocado que haya perdido el cabello, ¿no? Pero en ese sentido, por ejemplo, la legitimidad de la libertad de expresión, es decir, la libertad de expresión realmente le concede a una persona la capacidad de burlarse de alguien más o de hacer eso, chiste o comidilla, en este caso, por ejemplo, se trataba de la esposa de Will Smith, una mujer con un problema de salud. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si yo me quiero burlar de, no sé, de un político? ¿Qué tal si yo me quiero burlar de un empresario? ¿Qué tal si me quiero burlar de una institución o de un país? Es decir, realmente la libertad de expresión está comprometida dependiendo de la calidad de a quién está dirigido el chiste. Es decir, si yo hago un chiste de alguien que es mal visto socialmente, entonces eso me legitima. Es decir, esa parcialidad realmente es legítima, es decir, realmente podemos operar de esa manera esperando que la legitimidad de un acto como el chiste o como la burla o el pensamiento, incluso el arte mismo como transgresor y como señalador de ciertas cosas, realmente se debe limitar al valor moral de la opinión pública sobre alguien. Yo francamente opino que no. Opino que el arte tendría que tener ese privilegio de gozar
de un privilegio de libertad de expresión. Es decir, de ser capaz de expresar libremente la opinión que tienes sobre algo, sobre alguien. El uso abusivo de esto, en el caso de los chistes, creo que debe de verse en cada caso de manera específica, pero que en general el arte sí debe de gozar, y la opinión y el pensamiento y la palabra escrita deben de gozar de un nivel de privilegio en donde puedan expresar de manera libre aquello que piensan sobre un determinado tema, incluso cuando este pensamiento vaya en contra de la opinión pública sobre algo. Pues. Claro, bueno, aquí el problema que yo veo es precisamente eso, ¿no? A propósito de lo que dices, que la libertad de expresión, cuando se ejerce, cuando se reclama al interior de un quehacer como el humor, como la comedia, de entrada tendría que dar pie a esto, ¿no? Dar pie al hecho de que quien dice el chiste y quien escucha el chiste y aquel que es objeto del chiste pactarían que están dentro de un ámbito cuyos límites no deberían de confundirse con otros, ¿no? En este caso de confundirse con la moral, porque, bueno, pongamos un ejemplo, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, si los políticos actuaran de la misma manera que actuó Will Smith, ¿no? Con los caricaturistas, con los comediantes, con toda esta gente con los artistas que hacen toda una pues un tratamiento de la política, y no solamente de la política de manera abstracta, sino de figuras públicas, de figuras políticas concretas, ¿no? Como, bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos visto la caricatura de fulanito político, de fulanita política? Y que, bueno, que pues, al tratarse de una caricatura, pues los rasgos son grotescos, son exagerados, hiperbólicos, etcétera, pero cuya finalidad es eso, ¿no? Ridiculizar, ¿no? Sacar una risa, sacar una sonrisa de un fenómeno, de un acontecimiento que en el ámbito en el que pertenece, pues sí moviliza otro tipo de emociones, ¿no? Y creo que, pues sí, yo estaría hasta cierto punto de acuerdo contigo en el hecho de que sí, la libertad de expresión dentro de la comedia, en este caso, por seguir con el tema. Dentro de sus propios límites. Exactamente, dentro de sus propios límites, pues tendría que gozar, ¿no? De sí misma en toda su plenitud. Okay. Muy bien, vamos a hacer un corte, continuaremos con esto después del mismo y bueno, los esperamos. Bueno, ahorita seguimos con esta discusión, nos quedamos con el problema de si Will Smith habrá o no transgredido los límites de la libertad de expresión, que como ya más o menos acordamos, en nuestra opinión, creemos que sí transgredió esos límites. Ahora bien, ¿qué consecuencias trae consigo esa transgresión? Creo que la lectura de las redes sociales nos revela bastante sobre qué tipo de consecuencias trae consigo el transgredir o el hacer o el superar los límites de, por ejemplo, en este caso, la libertad de expresión. Volvemos. Muchas gracias por acompañarnos, regresar con nosotros y bueno, discutíamos este asunto de la cachetada de Will Smith y en el que, bueno, llegábamos a unas conclusiones preliminares que tenían que ver con el ejercicio de la libertad de expresión en el contexto, dentro de los límites de la comedia. Y si este ejercicio de la libertad de expresión tendría que tener consecuencias o hasta qué punto están justificadas consecuencias más allá de esos estrictos límites en que se mueve la comedia, ¿no? En todo caso, creo yo que Will Smith, en lugar de una cachetada, se hubiera elaborado un chiste más ingenioso para, bueno, eso, ¿no? Hacer una especie de réplica, un contraataque al chiste de Chris Rock, ¿no? Eso hubiera sido, digamos, conservar los límites de la comedia en este caso, ¿no? Es decir, asumir el pacto
con la comedia. Exacto, suscribir, continuar suscribiendo el pacto, ¿no? Y claro, justo el transgredir el pacto y el ir más allá del pacto es lo que convierte a Will Smith en un objeto de una crítica muy curiosa que, en mi opinión, es lo que ocurrió con Will Smith. Es decir, creo que entró en discusión en las redes sociales si Will Smith, al haber transgredido este pacto de la libertad de expresión, al no haber respetado este pacto y al no haber entrado en el juego, digamos, de la comedia y haber usado la agresión física para detener ese pacto, para romper el pacto y para castigar lo que, en la opinión de Will Smith, habría sido un abuso de este pacto, pues en ese momento las redes sociales, digamos que coronaron a Will Smith con la categoría del héroe. Es decir, justamente la figura mítica del héroe corresponde exactamente con esto. Es decir, es alguien que logra ir más allá del Estado de Derecho, logra ir más allá del pacto, logra ir más allá de los acuerdos tácitos y más allá de estos límites y de estas circunstancias, más allá de estos pactos silenciosos, logra la justicia, ¿no? De manera, o a cualquier costo, digamos, ¿no? Esa es la característica del héroe, ¿no? Que busca un cierto valor o un cierto orden más allá del orden que está ocurriendo, digamos. Para decirlo con una famosísima expresión que da título a un libro de Nietzsche, el héroe está más allá del bien y del mal, ¿no? Exacto, sí, es decir, la moral, digamos, en la que se desenvuelve el juego del lenguaje, o el juego, en este caso, de la comedia, o el juego de la libertad de expresión, queda totalmente roto con la cachetada, digamos. Claro. Que eso es un poco la razón de por qué Will Smith lo hace. Él rompe de manera definitiva el juego al hacer esta agresión, y ese rompimiento es justamente lo que caracteriza a los héroes míticos. Y creo que, por ejemplo, en este sentido, el héroe prototípico de la literatura es, sin duda alguna, Aquiles, que en la Ilíada, por ejemplo, él constantemente rompe los juegos, digamos, o los acuerdos, los pactos de la guerra. La dinámica de una guerra se ve transgredida porque Aquiles puede hacerlo y además lo hace. Y sobre todo bajo advertencia, ¿no? Aquiles se caracteriza precisamente por transgredir, por romper exactamente todos estos pactos, pero siempre, ¿no?, con la advertencia de que hay unos límites que, Aquiles, por favor, no rompas, porque si los rompes, entonces tendrás una serie de consecuencias, ¿no? Pero claro, lo que es propio del héroe es ser ciego, ser sordo a este tipo de advertencias, este tipo de pactos, porque lo suyo, su meta está en otro registro, ¿no? Está en otro ámbito. De manera que cualquier acción que cometa el héroe está justificada, ¿no? Aquí sería un claro ejemplo de esta premisa, ¿no? tan manida, tan trabajada por todas partes, sobre todo en la política, de que el fin justifica los medios. Exacto, sí. La violencia transgresora del héroe en la literatura y en el caso de Aquiles, por ejemplo, siempre se ve legitimada por, en este caso, en Aquiles, por ejemplo, cuando empieza a participar en la guerra, por ejemplo, cuando se va contra Héctor, es porque le acaban de matar a su primo, ¿no? Y, por ejemplo, el hecho de que haya sido asesinado su primo, que es Patroclo, si no mal recuerdo. Sí. En este caso, eso es lo que de alguna manera despierta a Aquiles y le hace entrar en la dinámica de la guerra, porque hasta ese momento no había entrado. Y es justamente lo que le permite al ejército de Aquiles cambiar el curso de la guerra, que hasta ese momento pues iban en desventaja, iban perdiendo. Entonces, la capacidad transgresora que introduce la presencia de Aquiles en el campo de batalla, insisto, se ve despertada por la agresión que fue asesinar a Patroclo. Y eso es curioso porque, bueno, podríamos decir, habían asesinado a muchos amigos de Aquiles, a muchos soldados, y solamente la agresión al que era su amigo, al que era su primo,
fue la que despertó la ira de Aquiles. La ira y la violencia, ¿no? Sí. La cólera de Aquiles, que es lo que canta la epopeya desde un inicio. Y es justamente esto lo mismo que ocurre en el caso de la cachetada, ¿no? Sí. Es decir, habían ocurrido muchísimos chistes esa noche, se había mofado de muchísimas cosas esa noche, y solamente la discriminación que hizo Will Smith a favor de su mujer le permitió, en este caso, justificar su participación, su rompimiento del pacto de moralidad del chiste, claro, para ir y transgredir por completo estos límites de la comedia. Entonces, digamos que un poco la narrativa se ajusta perfecto, digamos, la narrativa, claro, del héroe, digamos. Claro, que ese es el momento en el que Will Smith se consagra, ¿no? Como un como un héroe, pero hay que decirlo, ¿no? Como un poco una caricatura, ¿no? de un ejemplo caricaturesco de esta figura mítica del héroe. Pero que, bueno, si atendemos a las narrativas que los mitos nos ofrecen, pues sí, cabe encuadrar el caso de Will Smith, la decisión de Will Smith de levantarse de su silla cuando el honor de su mujer, de su princesa, ¿no? Eso, pues, que es tan quijotesco que es casi que una obviedad decirlo, ¿no? Hace de Will Smith, permite a nosotros encuadrar a Will Smith dentro de la narrativa del héroe. Obviamente cambiando los elementos, ¿no? Will Smith no está luchando contra un ejército de yo qué sé, ¿no? De soldados rabiosos, ni tampoco está luchando contra dragones, ni contra molinos de viento, ni contra nada que uno podría decir, mira, pues qué heroica, ¿no? Uh-huh. Sino simplemente a nivel, como diríamos en filosofía, a nivel formal, Will Smith está reproduciendo la figura del héroe. Aquí el enemigo, la figura que hay que vencer es precisamente, pues, Chris Rock, el pobrecito de Chris Rock, que lo único que estaba tratando de hacer, pues, es entretener a la audiencia, hacer pasar un buen rato a la gente que estaba congregada ahí. Y bueno, no se esperaba que en la cabecita de Will Smith, pues esto iba a cuajar en un delirio heroico, ¿no? Exacto. Que finalmente se desata, como dices tú, en el momento en el que el honor de su doncella es vulnerado. Exacto. ¿No? Y un poco el problema es que si asumimos esta narrativa o si partimos de esta narrativa, tenemos que digamos que asumir las consecuencias de esta narrativa. Es decir, literalmente la narrativa heroica normalmente implica un héroe violento, un héroe transgresor y un héroe que rompe con el status quo. Y es justamente esa narrativa la que implica que si el héroe está justificado o el héroe está logrando, digamos, una justicia más allá del status quo, que el status quo, digamos, no puede proveer esa justicia y por eso tiene que ser rota. Sí. Si esa narrativa la asumimos como válida, pues entonces estamos validando justamente esto, ¿no? Que el status quo, es decir, una comedia transgresora y libre, pues debe ser rota, ¿no? Es decir, claro, si apoyamos que lo que hizo Will Smith es legítimo, entonces estamos diciendo a la vez que la comedia transgresora tiene que ser cacheteada. Claro, estamos dando licencia, por recuperar el ejemplo que mencionabas hace unos minutos, le estaríamos dando licencia, por ejemplo, a políticos y actores sociales de tomar represalias a la gente que, bueno, hace mofa de su quehacer, ¿no? Exacto. Y eso, pues, desde luego es inconcebible, ¿no? Sí. En una sociedad como la nuestra, eso, desde luego, no puede ser admitido. No debe ser legitimado, quizá. Exacto. Porque un poco la opinión pública, cuando asume a Will Smith como una figura heroica, lo que está haciendo es asumir este mensaje como válido y, digamos, como justo, como legítimo, la búsqueda que tenía este héroe, que en este caso es romper con la dinámica, con el juego, con el pacto de la libertad de expresión, de la comedia, como un ejercicio libre, como un ejercicio incluso transgresor, y pues
eso se considera en este caso como un abuso, que debe ser castigado, que debe ser abofeteado, y que no estoy seguro hasta qué punto, o sí, quizá, la opinión pública de alguna manera estaba consciente o realmente estaba validando exactamente esto, ¿no? Yo creo que un poco es más fácil empatizar con una persona que defiende a su amado o a su amada. Es mucho más sencillo empatizar con eso que empatizar con el abofetear a la libertad de expresión, que es un poco la consecuencia de lo otro. Es decir, claro, sí, son dos temas diferentes, pero que en este caso específico están vinculados. Y creo que la opinión pública prestó poca atención a esta otra consecuencia, que es la bofetada a la libertad de expresión, que finalmente me parece que es la parte más peligrosa, ¿no? Claro, y creo que eso, pone de manifiesto lo que suele ocurrir con la sociedad, con los individuos en general, ¿no? Que resulta muchísimo más fácil, ¿no?, conducirse basándose en una narrativa que pensando sobre, ¿no?, lo que esa narrativa está movilizando. Dicho de otra manera, nos resulta más fácil comprender la realidad a través de historias que a través de ideas, ¿no? Esa sería un poco la clave para comprender un poco la forma en que la opinión pública, ¿no?, asimiló este caso. Y bueno, también quería comentar que pues el caso pone en juego una problemática que estaría bien subrayar, ¿no? Que el motivo del rompimiento del pacto por parte de Will Smith es pues la afrenta hacia su esposa, ¿no? La deshonra hacia su esposa. Y bueno, esto pues ya sabemos que trae una serie de problemáticas que actualmente están muy presentes y que tienen que ver con el hecho de que, bueno, que la mujer como tal no necesita de ningún héroe, ¿no?, viril, exacto, que esté ahí para salvaguardar su honor, ¿no? O sea, no hace falta Quijotes para salvaguardar el honor de ninguna damisela, ¿no? Es un poco la sí, historia. Y un poco eso es lo que será el tema de nuestro siguiente programa, que les invitamos a seguir, que será esta narrativa del amor violento o del amor transgresor o del amor heroico, que pues de alguna manera sigue permeando el modo de entender este tipo de acontecimientos, y que en este caso trataremos de poner a la luz para ver qué tan válido o qué tan bueno es que sigamos reproduciendo estos esquemas narrativos tan típicos. Muchas gracias por habernos escuchado y los invitamos a que nos sigan en redes sociales y a que estén atentos a nuestras próximas ediciones. Gracias, hasta la próxima. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar.